Bien, aquí estamos analizando la señal del inyector, el consumo de amperaje y el pulso que manda la computadora. Sobre la pinza amperimétrica pusimos la flecha apuntando hacia el inyector y la pusimos en 20 amperes. Y la flecha apuntando hacia el inyector y ya tenemos ahí las señales. Entonces ahora ya las vamos a analizar. Para eso el ajuste, miren, lo hicimos de esta manera. Estamos usando dos canales, el canal 1 y el canal 2 lo pusimos en 200 milivoltios. Entonces el canal 1 está en 100 voltios y el canal 2 está en 200 milivoltios y le estamos dando un tiempo de 10 milisegundos. Okay, y ahí podemos ver las dos señales al mismo tiempo. Okay, eso ahora vamos a detenerlo. Vamos a detenerlo. Ok, sacamos una foto para guardar la imagen. Ok, para poderla ahora analizar. Ok, entonces aquí miren, si analizamos la señal esta, aquí estamos viendo la alimentación de corriente del inyector y aquí sufrimos una caída de voltaje. Aquí es cuando llegó el pulso negativo al inyector y se energiza la bobina durante este periodo de tiempo. Pues todo este tiempo es el tiempo que está energizado nuestro inyector. ¿Okay? Este tiempo lo podemos medir con los cursores. ¿Okay? Ponemos una punta aquí, ponemos la otra punta acá y vamos a poder hacer ahí la medición. Miren, en este caso es 2.13 milisegundos. Pues normalmente en marcha mínima un inyector debe permanecer abierto un periodo de tiempo de 2.5 milisegundos a 3 milisegundos en idle. Si nosotros aceleramos, obviamente el pulso va a aumentar. Entonces esta viene siendo una medición del combustible o la cantidad de combustible que está entrando al cilindro. En este caso hay un sensor, o hay sensores que miden la entrada de aire, pero no hay ningún sensor que mida la entrada de combustible. Entonces, para que la computadora pueda hacer el cálculo de la mezcla estequiométrica por medio del sensor MAF, pues está midiendo la cantidad de aire, pero la cantidad de gasolina que está entrando pues se está midiendo mediante al ancho de pulso de inyección. Entonces, mediante este tiempo de ancho de pulso de inyección, la computadora va a hacer el cálculo para mantener este pulso de acuerdo a la cantidad de aire que está entrando. ¿Okay? Entonces ya medimos ese tiempo. Entonces ahora llega un momento en el que corta o desaparece el pulso y regresa la corriente y nos va a formar un pico. Miren, nos va a formar un pico. Entonces de este pico les voy a explicar qué significa o para qué es, y cae la señal. Y es bien importante ver nosotros este punto. Miren, esta quebradita que hace aquí. Si nosotros no vemos esta quebradita, automáticamente nos está indicando que el inyector mecánicamente no está cerrando. Pero aquí, como formó este piquito, quiere decir que el inyector sí cerró. Mecánicamente la aguja del inyector cerró. Entonces no hay problema en el inyector. El inyector se energizó, abrió un periodo de tiempo y mecánicamente cerró la aguja del inyector. ¿Okay? Ahora, si vemos el consumo,
Si vemos el consumo, ahora viene siendo esta línea donde tenemos 0 voltios, ¿ok? Y aquí tenemos un incremento de amperaje hasta este punto, que fue el tiempo que duró energizado el inyector. Hubo un consumo de amperaje. Bien, si nosotros hacemos el cálculo de consumo de amperaje aplicando la ley de Ohms, pues la ley de Ohms nos dice que el voltaje entre la resistencia es igual al amperaje. Entonces, si tenemos un voltaje de, por decirlo, a 12 voltios, y tenemos una resistencia que normalmente un inyector puede llegar a ser de 12 ohms, entonces dividimos 12 entre 12 igual a 1. Entonces básicamente tendríamos un consumo de amperes de 1, pero va a ser dependiendo de la alimentación de voltaje y de la resistencia que tenga nuestro inyector, y aplicamos la ley de Ohms. Es importante ver este punto. Miren, también esta quebradita, si nosotros no vemos esta quebradita, nos está indicando que el inyector mecánicamente no está abriendo. Si subiera esta línea sin esta quebradita, automáticamente, mecánicamente el inyector no abre, está pegado en la posición, no abre. ¿Okay? Pero como vimos que sí hizo la quebradita, automáticamente nos está indicando que sí abrió el inyector. Entonces aquí nos dice que el inyector abrió, y aquí nos dice que el inyector ¿qué? Cerró. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer una ajuste de pantalla para explicarles acá arriba lo del pico de voltaje. Bien, aquí miren, movimos un poquito la lupa para poder ver esta señal, y aquí vemos que el voltaje, cuando perdió la energización, la bobina, el voltaje, la línea amarilla, en este caso llegó arribita de los 100 voltios. Entonces, aquí en la parte de arriba nos está indicando que el voltaje llegó a 100 voltios, entonces es muy probable que este voltaje nos pudiera quemar o dañar el driver de la computadora. Para eso, internamente en la computadora va a haber un diodo Zener, aproximadamente de 65 o 75 voltios, depende del fabricante, y ese diodo nos va a ayudar para que el exceso de voltaje de más de 65 o más de 75 voltios se vaya a tierra. De lo contrario, nos podría dañar el driver. ¿Ok? Entonces, ese diodo Zener va a estar internamente en la computadora, en el driver. ¿Ok? Y nos va a servir para proteger al mismo driver, al transistor, para que no se queme por el exceso de pico de voltaje que está llegando casi a ¿qué? O más de 100. Entonces prácticamente los 35 o 30 voltios que sobren los va a derivar a tierra por medio de ¿qué? Del diodo Zener, y que no se nos vaya a dañar el transistor o el driver de la computadora. ¿Ok? Bien, entonces ese fue el análisis de un ¿qué? De un funcionamiento de un inyector. Ahora, esto se puede sincronizar para poder ver todos los inyectores al mismo tiempo, el consumo de todos al mismo tiempo, pero sincronizados. Vamos a hacer esa conexión.